La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia colombiana, en una decisión histórica y unánime, dictó medida de aseguramiento en contra del expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, acusándosele de presuntos delitos de sobornos a testigos y fraude procesal. Esta decisión es histórica en el país, en la medida que es la primera vez que es juzgado o está en una situación de este tipo un expresidente, pese a que se habían dado ya situaciones con otros expresidentes, como fue el caso del expresidente Turbay, con su ley de seguridad, como fue el caso con el presidente Virgilio Barco, con la toma del Palacio de Justicia, el mismo presidente Pastrana, que le dio más de medio territorio a la guerrilla, y el presidente Álvaro Uribe, que curiosamente no es la primera situación de problemas legales a los que enfrenta. En la Corte cursan más de 200 investigaciones en contra del senador que no habían podido llevar el feliz término, ¿no?, como es en esta ocasión. Por eso, el que sea por primera vez a un presidente de la República y el que sea a una figura como Álvaro Uribe hace que esta decisión de la Corte sea muy importante para la historia del país. Hay que recordar que esta decisión tiene que ver con lo ocurrido por allá en el año de 2012, cuando el senador de izquierda Iván Cepeda, en un debate en el Congreso, acusa al presidente Álvaro Uribe, así como a su hermano Santiago Uribe, de ser los formadores de grupos de autodefensas y paramilitares, especialmente porque los acusa de haber creado lo que se llamó en su momento el bloque metro de autodefensas, que surgen curiosamente en la hacienda Guacharacas, que es propiedad de la familia Uribe, tanto de él como de su hermano. Y es precisamente uno de sus trabajadores, uno de los testigos que denuncia la creación de estos grupos por parte del expresidente y su hermano. Y es el testigo protegido, el cual intentó sobornar al presidente Uribe a través de su abogado Diego Cadena. Lo que ocurrió ahí a partir de ese primer debate es que 2 años más tarde el mismo senador Iván Cepeda vuelve a hacer otro debate en el Congreso sobre la misma situación, denunciando el mismo tema de formación de grupos de autodefensas y paramilitares por parte del expresidente, y la reacción que tiene el expresidente Uribe es hacer una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia acusando al senador Iván Cepeda de compra de testigos para que hablen mal de él. Como consecuencia de esta decisión, la Corte Suprema inicia un proceso de averiguación contra el senador Iván Cepeda, y para 2018 la decisión de la Corte en ese sentido fue señalar que no tenía razón el presidente Uribe y que, por el contrario, sí se ameritaba una investigación en contra de él por la supuesta compra e intimidación de testigos para que declararan a favor de él. Quien va a ser la persona que va a respaldar al presidente en eso fue su abogado Diego Cadena, que es el que se le acusa y ya está en proceso probatorio, que compró a testigos, intimidó a este testigo Juan Guillermo Monsalve, que es el que denuncia a Álvaro Uribe, ofreciéndole dinero. Se habla de que a varios paramilitares se les ofreció 200 millones de pesos colombianos, se han probado el pago de 48 millones, y si bien el expresidente Uribe negó que él tuviera conocimiento de que su abogado estaba haciendo eso, obviamente eso no lo exime de la decisión que ha tomado la Corte. Y es precisamente por las pruebas que tiene en sus manos, por la información que ha logrado recabar, que toma esta medida de aseguramiento. Es importante tener en cuenta que la denuncia no es menor. Estamos hablando de la formación de grupos paramilitares y autodefensas que desde los años 80 han sido uno de los principales actores en la violencia colombiana. Estos grupos han estado
involucrados en masacres de campesinos, en procesos de desplazamiento forzado, están involucrados en actividades abiertas del narcotráfico, han sido responsables de la muerte de diferentes líderes sociales y de violación de derechos humanos. Entonces, no es una cosa menor la denuncia que se está presentando. Lo que hizo entonces la Corte Suprema fue sencillamente corroborar que se habían dado intentos de presionar al acusador principal del presidente Uribe, Juan Guillermo Monsalve, que lo hace su abogado, quien por estas prácticas incluso tiene 3 procesos por parte de la Fiscalía General de la Nación y en este momento ha sido imputado por fraude procesal y se encuentra en detención domiciliaria. ¿Por qué se juzga ahora a Uribe? Se juzga precisamente porque hay los elementos que llevan a la Corte a tomar esta decisión. Lo hace porque, como tiene fuero el expresidente Uribe, la Corte se ampara en la Ley 600 del 2000, que tiene un procedimiento específico para este tipo de casos. Esta decisión de la Corte, además de ser histórica, ha sido una decisión muy difícil. Primero porque estamos hablando de uno de los hombres más poderosos del país, lo cual ha llevado a que la Corte haya sido sometida a un sinnúmero de presiones de toda índole. Se comenzaron a colocar micrófonos hacia algunos magistrados. Por otra parte, comenzaron a emitirse una serie de pronunciamientos de diferentes actores políticos cuestionando de que la Corte llegara a juzgar al expresidente Uribe, a generar un mecanismo de presión, especialmente el partido de gobierno, el Centro Democrático, fundado por el expresidente Uribe, que hoy en día está en el poder. Ellos han sido los más recalcitrantes en términos de esas presiones. Incluso algunos de sus partidarios han llegado a promover alzamientos de carácter civil y militar, lo cual es a todas luces un acto irresponsable de un partido político que se dice respetuoso de la ley y del orden. Entonces, el que se esté juzgando al principal líder político en los últimos 20 años, un líder que ha logrado consolidar una imagen política, no es un tema menor para la situación, para lo que viene en la política colombiana. En esa medida, entonces, hay que aplaudir la decisión de la Corte porque lo que está demostrando es que, sin dudas, independiente del poder político, social o económico, hay que rendir cuentas. Esta es una decisión que consolida la democracia porque consolida la división de poderes, envía un mensaje fuerte, sobre todo en términos de que ninguna persona, independiente de su poder político y económico, puede estar por encima de la ley. Entonces, aplaudimos esta decisión de la Corte. Considero que va a ser muy importante para el futuro político colombiano que quede claro que por encima de intereses políticos, partidistas, hay que respetar la democracia, hay que respetar las leyes colombianas. Esto como para que tengamos un breve panorama de lo que ha ocurrido en Colombia. Y bueno, va a venir obviamente una mayor polarización. Ahorita se va a agudizar este proceso de confrontación entre la derecha, entre la izquierda y la extrema derecha en Colombia, y esperemos que haya la suficiente calma, tranquilidad para que los actores políticos logren sopesar decisiones que no vayan a poner en riesgo la débil democracia colombiana.